Vamos a ir leyendo varios pasajes de la Escritura, así que les voy a pedir que abran todos, están en el Nuevo Testamento, así que voy a pedirles que tengan su Biblia preparada. Pero antes de dedicarnos o de poder meditar en ciertos pasajes, una breve introducción para entender sobre qué queremos meditar. La Pascua, sin duda como la Navidad, es una de las celebraciones más importantes del año y de las más importantes de la iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Tenemos muchas celebraciones, muchas fechas, pero estas dos son fundamentales porque son la esencia del cristianismo. En Navidad celebramos que Jesús vino al mundo y en Pascua celebramos que murió y resucitó. Celebramos porque resucitó. Después también podríamos agregar Pentecostés, que es la promesa que a la que Pedro hace alusión en el texto que leyó Mirta, y son ocasiones para honrar principalmente a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que tienen que servir estas ocasiones para que nosotros podamos meditar en quién es Jesús y quién es para nosotros. ¿Qué significa esa confesión de fe que hacemos acerca de Jesús? Así que yo quisiera que podamos hoy meditar justamente en eso, en la profesión de fe y lo que significa para nosotros. Y lo vamos a hacer partiendo de una pregunta, o una afirmación y una pregunta. Nosotros, los cristianos del mundo, los verdaderos al menos, reconocemos, confesamos que Jesús es absoluto. ¿Y qué queremos decir? ¿A qué nos referimos cuando decimos que Jesús es absoluto? El término en sí mismo se define, y les leo, proviene del latín absolutus, ya saben, una nueva palabra en latín para compartir con sus amigos y quedar bien. Significa liberado o completo y se refiere a algo que existe y se define por sí mismo. No está sujeto a limitaciones ni a condiciones o relaciones con otros elementos. Y en este sentido, algo absoluto es total, pleno y categórico. Es lo opuesto a relativo. Lo relativo es aquello que depende de otros factores para existir o definirse. Esto pasado en limpio significa que nosotros somos relativos porque nosotros dependemos de otras cosas para existir y definirnos, pero Cristo no. Cristo existe por sí mismo, se define por sí mismo. Guille mencionaba el ejemplo de la última cena cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, y una de las razones por las que Él puede hacer eso sin vergüenzas y sin prejuicios, Él puede humillarse a lavar los pies de su creación traidora, porque su dignidad no se define por lo que haga o por lo que los otros hagan por Él. Él sigue siendo el Cristo. En su naturaleza Él es absoluto porque es absolutamente divino, absolutamente eterno, absolutamente santo, y así podríamos seguir con una larga lista de cosas que Él es por sí mismo y no en relación a nosotros. Él no deja de ser santo porque nosotros pequemos, ni deja de ser Señor porque nosotros no lo reconozcamos como Señor. Se define a sí mismo. Pero hoy quiero que podamos meditar en tres cosas que Él dijo acerca de sí mismo. Tres declaraciones en las que Él dijo ser absoluto y cómo eso impacta de lleno en nuestras vidas. Así que vamos a ir al primer pasaje. Podríamos estar todo el día leyendo pasajes al respecto, pero no lo vamos a hacer porque sé que tienen que ir a comer ravioles. Vamos a leer el primero, que es Juan capítulo 14. Este texto muy conocido, leído con cierta frecuencia en contextos de velorios, en sepelios, en momentos en los que hay que enfrentar la muerte, solemos recordar estas palabras. Juan 14:6, Jesús les dijo, se lo dijo a Tomás, pero le está hablando a todos sus discípulos en la conversación que están teniendo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En primer lugar, una cuestión técnica, pero que es importante, lo que nosotros podemos notar es el uso de los artículos definidos que Jesús utiliza, valga la redundancia, en cada una de estas descripciones.
En el idioma griego, el artículo definido no se usa en general, en el griego bíblico, salvo que se quiera hacer énfasis sobre algún aspecto. Si yo quiero hablar de un siervo, un esclavo, algún esclavo, cierto esclavo, y escribiese en griego, no pongo el artículo definido ni ninguna de estas palabras, no pongo ni cierto ni algún, nada más pongo esclavo. Pero cuando yo quiero hablar de ese esclavo puntual, de ese y no otro, entonces usaría el artículo definido y diría el esclavo, jodulos o tondulos, o como estuviese conjugado. Si yo quiero hablar de un fruto, algún fruto, cierto fruto, no pongo el artículo definido. Si quiero hablar de el fruto del Espíritu, por ejemplo en Gálatas, uso el artículo definido. Y aquí Jesús a propósito, usa esta metodología en el idioma en que él habló, porque claramente lo que él está queriendo dejar en claro a sus discípulos es que no hay otro camino al Padre, que no hay otra verdad y que no hay otra vida fuera de Él. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Mis vecinos no tienen a Jesús y están vivos, caminan, corren, hacen ejercicios. Por supuesto que Jesús está hablando de otra clase de vida. La palabra que se tradujo vida es la palabra zoe, de la que ya hablamos un domingo anterior, y es la vida espiritual. No hay vida espiritual sin Jesús. No hay vida espiritual aparte de Jesucristo. Ni en la meditación, ni en el karma, ni en ninguna otra cosa. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero además, por si eso no era suficiente, la cláusula que le sigue es todavía más clara. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántas formas hay de llegar a Dios? Solo una, y es Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es una cláusula condicional de segunda clase. La palabra que se tradujo nadie es una palabra excluyente. Es un vocablo que se usa 234 veces en el Nuevo Testamento. Es un uso muy común, muy frecuente. Y en todos los casos en los que se usa, siempre implica una total negación. Siempre que esta palabra, oudeis en griego, se usa en el Nuevo Testamento, siempre implica una total negación. No hay posibilidades, no hay grises, no hay un pero o alguna opción de que pudiera ocurrir otra cosa distinta. Nadie llega al Padre a menos que sea por medio de Jesucristo. Strong, que es un reconocido comentarista del texto griego, dice que esta es una poderosa conjunción negacional. Está dejando muy en claro, sin Él no hay acceso a Dios. Robertson, también un destacado comentarista del Nuevo Testamento, dice sobre este pasaje, cualquiera de estas tres afirmaciones por sí mismas son lo suficientemente profundas para hacer tambalear a cualquiera. Pero aquí, las tres juntas abruman. Si Jesús hubiese dicho solamente yo soy el único camino a Dios, ya es suficiente como para hacernos meditar en cuántos caminos tomamos queriendo llegar a Dios y pensar en que ninguno de ellos es suficiente. Tal vez creamos que sí, pero ninguno nos está llevando a Dios. Si Jesús hubiese dicho solamente yo soy la única verdad, sería suficiente para pensar en cuántas cosas creemos y les entregamos nuestro corazón, nuestra mente y nos regimos por ciertas convicciones o criterios, nos organizamos como familia, educamos a nuestros hijos, creyendo que esas son posibles verdades, y Jesús diría, ninguna de ellas es la verdad. Si Él hubiese dicho, yo soy la vida, solamente eso, sería suficiente para hacernos pensar en cómo estamos queriendo vivir, qué vida esperamos tener después de este mundo, cuál es la esperanza que tenemos. Estos días nos hemos enterado todos de este caso en Santa Fe, de un joven que entró al colegio y disparó contra sus compañeros, y ahora que se están haciendo las investigaciones, se comenta, se da a conocer que él tenía un estilo de vida nihilista, muy depresivo, donde no hay nada, nada tiene sentido, nada vale la pena, no hay nada después de este mundo. Y más allá de que los actos que él tomó y las decisiones que pudiera tomar, es una situación, una condición de vida muy triste.
Vivir sin la esperanza, estar aquí en este mundo, no solo sin la creencia de que hay otra vida después, sino sin la convicción, sin la certeza de que tengo otra vida después, que es lo que nosotros cantamos y José decía, qué lindo poder declarar, porque Él vive, triunfaré mañana, y eso ya es un triunfo presente. Ninguna cosa que ocurra acá en este mundo puede deteriorar mi fe o puede desviarme, porque tengo la convicción de que este mundo no es lo más importante. Son 70, 60, 80 años en este mundo, nada comparado con la eternidad. Eso es lo importante. Cuando Jesús pone las tres cosas juntas, el significado es, como dice Robertson, abrumador. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otras fuera de mí. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La frase, todos los caminos conducen a Roma, ustedes la conocen, la habrán usado seguramente, ¿no? Se debe a la arquitectura del gobierno romano. Durante su imperio, Roma había logrado construir caminos con una tecnología muy avanzada para su época y se habían encargado justamente de eso, de que los caminos que estaban adoquinados llevaban indefectiblemente a Roma. Después, con la cristianización del Imperio Romano, con Constantino, eso empezó a tomar otro significado. Y se le empezó a dar la idea de que no importa qué camino tomes, todos te van a llevar a Roma, que es la sede. Bueno, se disputó la sede con otros 4 papas, pero finalmente terminó siendo la sede del Imperio Romano. Y luego, con el paso del tiempo, en la Edad Media, terminó significando que cualquier forma en la que pudieras buscar a Dios, finalmente te llevaría a Dios. La pregunta para nosotros sería, si eso fuese cierto, ¿por qué Jesús no lo dijo? Jesús podría haber dicho, miren, queridos discípulos, Tomás, Felipe y todos los que me escuchan, mientras busques a Dios, no importa cómo, lo importante es que lo busques, vas a llegar. Pero no fue lo que dijo Jesús. Cuando Cornelio, Hechos 10, estaba tratando de encontrarse con Dios, no lo vamos a leer ahora, es una historia conocida, pero pueden leer ustedes Hechos 10, dice la palabra del Señor que él era un hombre piadoso que hacía muchas limosnas, hacía obras de bien y muchas oraciones. Así que él estaba en un intento de encontrarse con Dios por medio de la meditación, de cultivar su espiritualidad y también por medio de buenas obras. Dios, en su misericordia, se acerca a Cornelio, le manda al ángel y el ángel le dice, ¿sabes qué, Cornelio? Está muy bien lo que estás haciendo, por medio de estas buenas obras y de la meditación vas a llegar al Padre. No, le dice, anda a buscar a Pedro y Pedro, el apóstol, te dirá lo que tienes que hacer. Llega Pedro a la casa, Cornelio reúne a toda su familia y ¿qué mensaje le da Pedro? El mismo que leyó Mirta en Hechos 2. Jesucristo es el Mesías, Él es el medio que Dios ha provisto para la salvación y la única forma en la que puedas encontrarte con Dios es que te arrepientas de tus pecados, que aceptes el señorío de Jesucristo y que estés así en paz con Dios. Ni las limosnas, ni la meditación, ni las canciones, ni ese libro que te regaló tu vecino, nada por el estilo. Solo Jesús es la forma de llegar a Dios. Y lo dijo Jesús mismo. Y esto nos lleva a estar relacionado con el segundo aspecto, la segunda razón o evidencia en las palabras de Jesús de que Él es absoluto. Lo vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Porque cuando pensamos en que Jesús es la única forma, o creer en Jesús es la única forma de llegar al Padre, también podríamos cometer ciertos errores en cuanto a lo que realmente significa creer en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Bueno, yo creo que Jesús fue un gran maestro, que fue un gran profeta, que vino a iluminarnos, a ayudarnos a vibrar más alto, para que podamos tener... ¿Eso es? ¿A eso se refiere Jesús? Bueno, en Mateo 10, 37 al 39, las propias palabras de Jesús. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí,
no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús dijo ser, o él dijo que para los discípulos, los que quieran seguir al Señor, Él debe ser la máxima prioridad, la única meta y la mejor relación que podamos desear en este mundo y fuera de este mundo. Y aquí Jesús usa, no sé si lo han notado, hay un orden de decantación, porque el Señor pone como el punto más alto las relaciones humanas que nosotros consideramos que son las más importantes y valiosas en la tierra, ¿no? Pone a padre, madre, el pasaje paralelo en Lucas también menciona al hermano y a la esposa, y Jesús menciona padre, madre e hijos, que coincidimos en general, casi todos, que son las relaciones más importantes, los vínculos más valiosos que podemos tener en este mundo. Jesús dice, ni siquiera ellos tienen que estar antes que yo en tus consideraciones. Y de ahí por decantación, si las relaciones más importantes no deberían ocupar ese lugar, tampoco los otros, mis amigos, mis vecinos, mi vecino de al lado que me invitó a comer pescado hoy al mediodía, yo se lo agradezco, pero no puede estar él antes que Jesús. Luego en el versículo 38 pone también una de las cosas más valiosas para nosotros, nuestra propia vida, y funciona igual. Si tu propia vida no puede ser más importante que Cristo, no puede ser más importante que yo, diría él, por decantación ninguna otra cosa que sea menos importante. Tus gustos, tus placeres, tus beneficios, tu bienestar, tu hobby, las redes sociales, tu equipo favorito de fútbol, ninguna otra cosa puede ser más importante que Jesús. La verdad es que nosotros deberíamos entenderlo con suficiente claridad, porque en nuestra experiencia misma sabemos que ninguna persona, ningún vínculo llena, sana y da esperanza como Jesús. Aún así, es necesario recordarlo porque frecuentemente, no sé cómo les va a ustedes con eso, yo les confieso que frecuentemente pongo a otras personas o mi propia vida en el lugar que le corresponde a Jesús. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. En Lucas capítulo 14 lo pone en negativo y Jesús dice el que no aborrece. La palabra en el idioma original es el que no odia y se refiere literalmente a eso, a despreciar. Y no dice Jesús que yo tengo que despreciar a mi esposa, dice que comparada con él yo debería despreciar. Es eso, es quitarle el valor que yo considero que tiene. Mi propia vida no es más importante que Jesús. Y acá la palabra que se tradujo digno es una palabra también frecuente en el Nuevo Testamento y significa literalmente eso. Se usa para Jesús cuando dice que Él es digno de la gloria y la honra, es esta palabra. ¿Qué significa? Que Él merece, que a Él le corresponde, por su dignidad, por su potencia, por quién es Él. Aquel que no está dispuesto a renunciar a lo que fuera necesario para darle el primer lugar a Cristo, no puede tener una relación con Cristo. La tendrá superficialmente, como leemos en los evangelios, sobre todo para estas épocas, que había muchos que seguían a Jesús. Si están siguiendo el plan de lectura que les compartí en la semana, tal vez lo hayan leído. Muchos que seguían a Jesús, pero, como decimos nosotros, a la hora de los bifes, se notaba que no todos estaban comprometidos con Jesús. Y pensamos rápido en el joven rico, que cuando Jesús le dice, deberías despojarte de todas tus posesiones porque te impiden entrar en el reino de los cielos, y decimos que bueno, yo no estoy en esa condición. Pero hubo muchos otros que, sin tener esas riquezas, no pudieron comprometerse con Cristo, porque no tenían a Cristo en el primer lugar. Entonces, cuando Jesús me dice que Él es el primero, que Él debe estar en el primer lugar de mi vida, eso significa para mí que mi mayor riqueza tiene que ser, o debo considerar que mi mayor riqueza es su amistad,
que mi mayor ganancia es su presencia. Acá, en este mundo, no quiero dedicar el tiempo, ni las fuerzas, ni otras cosas a actividades o relaciones que me alejen de la presencia del Señor. Mi mayor anhelo tiene que ser como Él, porque para eso fui llamado. Esa es mi meta, esa tiene que ser mi ganancia, mi riqueza. Si en mi corazón yo reviso y me doy cuenta que hay otras cosas que para mí son al menos igual de importantes, entonces Cristo no está siendo mi máxima prioridad. Choy Olivares dijo en una oportunidad, ¿qué es más importante para Dios? ¿Que seas formado a la imagen de Cristo o que seas sano? ¿Quieren responder? Que se anime. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que seas formado a la imagen de Cristo o que seas sano? Que seas formado a la imagen de Cristo. Entonces, si mi enfermedad me lleva a ser más como Cristo, Dios me sostendrá en la enfermedad porque está formando a su Hijo en mí. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que sea formado a la imagen de Cristo o que sea rico? La primera, obviamente. Entonces, si mi escasez me lleva a ser más como Cristo, Dios me sostendrá en la escasez porque por medio de eso está formando a su Hijo en mí. Cuando ser como Cristo no es mi meta, paso por momentos de enfermedad o de escasez o de cualquier otra cosa y rechazo, peleo, me encuentro como Jacob luchando con Dios porque como Cristo no es mi prioridad, no estoy entendiendo que esto es para llevarme a ser como Cristo. La pregunta que se le debe hacer a todo discípulo, que respondió el apóstol Pablo, ¿por quién vive y muere un discípulo de Cristo? ¿Por quién vive y muere un discípulo de Cristo Jesús? El apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Yo estoy preparado para encontrarme con el Señor. Si Él decidiera que me vaya hoy, ¿los voy a extrañar? No me los voy a extrañar porque no me voy a acordar. Claro, ya no. Espero que ustedes me extrañen a mí. Pero ya estoy listo para encontrarme con el Señor. Estoy preparado. A veces estoy ansioso también. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? ¿Está preparado para encontrar? Para mí Federico siempre es un ejemplo. Yo espero, si el Señor quiere, que yo llegue a los 84 años. Me gustaría llegar a los 84 comprometido con el Señor, no solamente cantando los himnos, sino con un carácter que honre a Dios, que alabe al Señor, siendo de bendición para los demás. Cristo tiene que ser mi meta, mi ganancia, mi máximo deseo. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es el versículo 39. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, a eso, que cuando yo abrazo mi vida y la quiero proteger y cuidar y buscar el bienestar de mi propia vida, lo que estoy haciendo es, por lo general, casi siempre, alejándome de los propósitos del Señor. Cuando estoy dispuesto a perder la vida y me doy cuenta que yo no puedo garantizar ni mi bienestar, ni mi futuro, mucho menos el de mi familia. Cuando decido entregarle mi vida al Señor, entonces la obtengo. Y la canción de Hillsong muy buena, lástima que solamente está en inglés, pero habla de eso. En tercer lugar, lo que Jesús dijo acerca de ser absoluto, Él es el único camino al Padre, Él debe ser la máxima prioridad en mi vida. Y en tercer lugar, Juan 8, 31 a 32, solo Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? El profe de educación física, el consejero de los Boy Scouts, el profe Guille. El pastor José tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús. Esa fue la declaración del apóstol Pedro antes de este relato que leemos en Juan 8, cuando el Señor les ofrece que pueden seguir su vida, pueden hacer su vida. Dice, si ustedes quieren irse, están libres, nadie los retiene. Y Pedro reacciona, Juan 6:68, diciéndole, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna.
Ya habíamos mencionado alguna vez, antes de leer este pasaje, que ningún autor, por muy prominente y reconocido que sea, y aunque obtuviera reconocimientos internacionales y aunque haya escrito y publicado decenas de bestsellers, ningún autor jamás dijo acerca de sus libros algo como esto. Ni todos los autores juntos pueden decir acerca de sus libros algo como esto. Jesús fue el único que se atrevió a hablar de sus palabras de esta manera. Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El tema de la verdad es un tema principal en la teología juanina, no solamente en el Evangelio, sino también en sus epístolas. Y hay algunas cosas muy interesantes aquí. Por ejemplo, la palabra que Jesús utiliza. Si ustedes escuchan de vez en cuando mis palabras, si ustedes la toman como un buen consejo. Había una señora que iba a la iglesia en Gualeguaychú, no era hermana todavía en ese momento, y ella siempre reconocía que le gustaba mucho leer la Biblia, porque era un libro donde ella encontraba mucha sabiduría y que le daba paz leerla, pero no había tenido impacto en su corazón. Hasta que un día la vamos a visitar con Gaby y nos atiende, abre la puerta y estaba llorando. Estaba la cara colorada, los ojos hinchados, y nos preocupamos nosotros y le decimos, ¿qué pasó? Y dice, entendí la Biblia. Empecé a leer Isaías y todo lo que leía es como que Dios me lo estaba diciendo a mí. Y bueno, enhorabuena. Bienvenida entonces a este lado de los discípulos del Señor. Hasta que eso no ocurra, tampoco podemos ver cumplirse lo que sigue. En mi familia he tenido casos, lamentablemente, de personas que durante muchos años, más de 60 años, sabían leer la Biblia y interpretarla para otros. Y tenían notas muy interesantes acerca de cómo esta palabra se aplica a aquello, esta palabra se aplica a aquello, acerca de los últimos tiempos, la escatología, y cómo tal institución y tal otro cumplía con las señales de Apocalipsis. Era muy interesante escuchar, pero nunca había tenido impacto en él. Hasta que después de un ACB empezó a leer la Biblia para él y la empezó a interpretar para sí mismo. Y cuando eso ocurrió, pidió rápido para reconciliarse con su familia, para poner sus cuentas en claro con su esposa, con sus hijos, para devolver lo que había tomado de más. Porque la palabra del Señor tiene que lograr eso, si no, no somos discípulos de Cristo. Bueno, eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Si ustedes permanecen en mi palabra. La palabra permanecer en otros textos se tradujo como posar, vivir. Esa es la idea. Si ustedes habitan en mi palabra. Y leíamos Colosenses el miércoles, Colosenses 3:14, donde dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, more en abundancia en ustedes. Se trata de esto, no solo de escucharla y prestar atención de vez en cuando, sino de permanecer en la palabra. Con frecuencia leo, a veces hay que hacer un trabajo de exégesis profundo, pero a veces leo lo que quiso Jesús decir en este pasaje, cuando son pasajes muy claros acerca de lo que quiso decir o lo que dijo. Compartí en mis redes sociales estos días, por ejemplo, este incómodo pasaje donde Jesús dijo, si alguien te hiere en una mejilla, dale la otra. Y como nos resulta incómodo, solemos querer explicar lo que quiso decir Jesús. Cuando yo veo a Jesús, su ejemplo de encarnar eso, ¿qué es? ¿Cómo se defendió Jesús? ¿Qué quiso decir? Lo dijo Cecilia recién. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, porque entendía que los propósitos del Padre requerían eso. A mí lo que me resulta incómodo es aceptar que tengo que poner la otra mejilla. No es el problema lo que Jesús quiso decir, sino lo que yo quisiera que Él diga. Fabián Liendo dijo en una ocasión, si David hubiese vivido en estos tiempos, tendría que haber puesto la otra mejilla con Goliat. Así que nos encanta la idea de ir a pelear contra los gigantes y
no nos gusta mucho la idea de callarnos y aceptar y dejar que el Señor nos defienda. Permanecer en la palabra es eso. Y es lo que dice Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque se puede ser un discípulo falso. En mi palabra es en todo el conjunto de enseñanzas que comprenden el Evangelio. De nuevo, el uso del artículo definido aquí, en el idioma original, es una evidencia y es una condición para ser discípulo. Un verdadero discípulo anhela permanecer en la palabra de Dios. No me estoy preguntando qué habrá querido decir, o era para otras épocas, o lo que pasa es que en tiempo de Jesús era otra cultura. Es lo que Jesús dice. Robertson, lo vuelvo a citar, dice: vuestra futura lealtad a mi enseñanza, es lo que está diciendo Jesús, demostrará la realidad de vuestra presente profesión. ¿Sí? Tu futura lealtad a mi enseñanza demostrará qué tan real es tu profesión presente. ¿Cómo entonces? Así es ahora. Aceptamos a los miembros de la iglesia en base a su profesión de fe en Cristo. La persistencia, la lealtad a la enseñanza demuestra la sinceridad de esa profesión. Es la prueba de fuego de la vida. Yo no tengo vergüenza en reconocer que mis hijas, yo no sé si todavía han aceptado a Cristo como su Señor, vienen a la iglesia, cantan canciones, vienen a la escuela bíblica, memorizan versículos, pero que hayan entregado su corazón a Cristo es una decisión personal que no depende de que yo las traiga a la iglesia. Lo demostrarán en la medida en que vayan creciendo y dónde está su lealtad. Cuando tengan que elegir entre TikTok y la Biblia, cuando tengan que elegir entre un amigo y el Señor, cuando tengan que elegir entre amigos no creyentes y amigos creyentes, se evidencia si Cristo es prioridad en su vida. No por lo que digan, sino por cómo viven. Y hay una ecuación muy interesante acá. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y así entonces conocerán la verdad y la verdad los hace libres. Permanecer en la palabra para ser verdaderos discípulos, para conocer la verdad y que la verdad traiga libertad. La puedo hacer al revés también. La libertad en Cristo viene como resultado del conocimiento de la verdad. La palabra conocer aquí es la palabra gnosis en griego, que habla de un conocimiento experimental, no de saber, sino de tener la experiencia de la palabra. Esa experiencia de conocer y de entender la palabra y que se haga carne en mí es lo que evidencia y como condición de que soy un verdadero discípulo de Cristo. Y eso solo es posible si yo permanezco en la palabra sin excusas. Mi lealtad a la enseñanza del Señor es evidencia de mi discipulado. ¿Por qué? Esa es lo que Jesús está diciendo. Solo mis palabras pueden hacerte libre. Nada más. Solo mi enseñanza va a traer libertad a tus pensamientos, a tu corazón, libertad del pecado, por supuesto, libertad de las cosas que te alejan del Señor. Entonces, como conclusión, de entre todas las cosas que nosotros podemos saber y aprender acerca de Jesús y de por qué Él dijo ser absoluto, estas tres tienen un impacto o deberían tener un impacto directo en nuestras vidas. Él dijo ser el único medio para llegar a Dios, la única verdad, la única forma posible de vida espiritual. Él dijo ser la máxima prioridad en sus discípulos y Él dijo tener, y solo Él, palabras de vida eterna y de libertad. Nadie más. De una forma clara y radical, el Señor nos invita en estas Pascuas a meditar en nuestra relación con Él y en el lugar que Él ocupa en nuestras vidas. Sobre todo ahora que vamos a participar de la Cena del Señor en un minuto, sería bueno también tomarnos ese tiempo para meditar en quién es Cristo para nosotros. Los invito a que podamos orar. Señor, te doy muchas gracias por este día tan hermoso, como conversábamos con Federico más temprano. Gracias por el sol
Gracias por tu iglesia. Y por esta fecha tan especial en la que recordamos que has venido al mundo a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como dice tu palabra. Gracias por mostrarnos, por mostrarme tu salvación, por darme la posibilidad, la fe, la gracia para reconocerte, y gracias porque tu promesa es que vas a sostenernos hasta que vengas a buscar a tu iglesia. Pero también hoy quiero pedirte que me ayudes a entender lo que significa, lo que debe representar en mi vida confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Quiero que seas el primero en mis pensamientos, el primero en mi agenda. Quiero que seas el primero en mis fuerzas, en mis relaciones. Que nadie ocupe el lugar que te pertenece solo a ti. Señor, hoy me arrepiento y te pido perdón por haberle dado ese lugar a otras cosas o personas. Te pido que me ayudes a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.